En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, es la narración de un pueblo que empezó a vivir en ruinas, que muchas cosas se le cayeron, que muchas cosas se destruyeron, pero que había un grupo de personas que deseaban salir adelante, que deseaban reconstruir, que deseaban que las cosas volvieran a ser como antes, que ellos no querían vivir nada más en ruinas, ellos deseaban reconstruir. Te voy a invitar a que busques Nehemías capítulo 2. Y en el versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: un día del mes de Nisán, en el año 20 de su reinado, mientras yo le servía vino al rey, me vio tan triste que me preguntó: te veo muy triste, ¿qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. ¿Sí? Observe las palabras que le dijo el rey a Nehemías. Es evidente que has de tener algún problema. ¿Saben? No sé cuántos de los que alcancen el Señor desea que yo alcance con esta transmisión. Es evidente que tienen algún problema. Algunos tienen algún problema relacional. Tienen problemas relacionales en su matrimonio. Otro tienes un problema relacional. De por sí es tu problema relacional, que no sabes relacionarte con las personas. Tienes problemas para relacionarte. Hay gente que es evidente que quieren vivir aislados, como si fuera una isla. Es evidente que tienen ese problema. Hay gente que es evidente que tiene un problema de ira o de gastalón o de alguna atadura pecaminosa más destructiva. Es evidente que alguien a lo mejor en su corazón está pasando por un peso que ya su rostro lo delata. Nehemías tenía una carga ese día y el rey le dijo: tú traes un problema, tu rostro no es el de siempre. Eso sin meterme en el contexto de que el que estaba delante del rey podía morir si ponía una cara triste, porque se supone que está ante el soberano, debía estar contento porque está ante el rey. Lo que quiero resaltar de lo que te voy a compartir esta mañana es que Nehemías tenía una carga. Nehemías era un hombre que no era ciego a lo que pasaba a su alrededor. No era ciego de las cosas que veía que necesitaban restaurarse. No era ciego desde el punto de vista de sus paisanos, de cómo estaban viviendo. Así que esta mañana yo voy a compartirte sobre restaurando los muros. Y voy a compartirte 4 cosas para que, por si en algún momento me apasiono, ya no te las digo por adelantado. Te voy a compartir 4 cosas que son necesarias que aprendamos en este pasaje. Que es tiempo de valorar las oportunidades, ¿sí? Que es tiempo de quitar el oprobio que está menoscabando la iglesia. Que es tiempo de levantarnos de nuestra pasividad. Y que es tiempo de esforzarnos para edificar. Esta mañana te voy a compartir 4 lecciones que nos da el libro de Nehemías capítulo 2. La primera de ellas es aprovechar el valor de las oportunidades. La segunda de ellas es quitar el oprobio que está menoscabando la iglesia. La tercera de ellas es levantarnos de nuestra pasividad. Y la última de ellas es esforzarnos para reedificar. ¿Por qué tenemos que
aprovechar las oportunidades. En los siguientes días que vienen, o en el día de hoy, algunas iglesias aperturaron, porque la ley ahora les permite aperturar. Algunos tomaron la decisión de no abrir. Algunos tomaron la decisión de abrir. Nosotros estamos trabajando para que cuando abramos podamos abrir de una manera adecuada. Queremos hacer las cosas que tengamos la certeza de que no estamos brincando nada. O sea, queremos hacer las cosas de esta manera. Estamos teniendo paciencia para abrir. Pero no significa que no vamos a desaprovechar. No vamos a tirarla, vamos a aprovechar esta oportunidad. Este es un valor importante. Porque a veces vienen oportunidades que no sabemos aprovechar. Pero tenemos que saber cómo y cuándo. Cuando leía yo Nehemías, a mí me trajo de manera personal una gran edificación. Porque yo pude ver a un hombre que no era ciego a la necesidad. Amados hermanos, hay necesidad en la gente. Hay necesidad en las personas. En esos días se agravaron mucho los problemas de familia de la gente al estar mucho tiempo encerrados. Muchos perdieron su empleo. Muchos que eran religiosos se dieron a conocer. Y cuando digo religiosos me refiero que lo único que tienen es una religión. Y al no haber un templo, no hay cristianismo en su vida. Al no haber un edificio, no hay cristianismo en su vida. Muchas personas en estos días se fortalecieron y buscaron el rostro de Dios. Pero muchos de ellos, creo que al no haber alguien que los dirija y les comparta, la vida espiritual se ha ido desmoronando en sus vidas. Algunos se han olvidado en quién confían. Pero yo creo que en tiempos difíciles tenemos que aprender a liderar, aún en tiempos difíciles, y aprender a reconstruir, aún en tiempos difíciles, y aprender a levantar lo caído, aún en tiempos difíciles. Cuando el rey le preguntó a Nehemías: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Dice en el versículo 3: le dije al rey: viva siempre su majestad. Y él dijo: ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas? Él dijo: ¿cómo no voy a estar triste si todo aquello por lo que luché, si todo aquello que teníamos, si todo aquello que un día fue esplendor está destruido, está derribado? En otras palabras, aquellas libertades, aquellas oportunidades están caídas. ¿Cómo no voy a estar triste cuando veo a los que están a mi alrededor y veo su situación? Y entonces el rey le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y el versículo 4 nos da una decisión importante. Dice en el versículo 4: entonces oré, me encomendé al Dios del cielo. Él oró. Lo primero que hizo Nehemías ante la oportunidad de que el gobernante en turno le preguntó: ¿qué necesitas, Nehemías? ¿Qué puedo hacer para resolver ese asunto? Hay cosas que Dios mueve, hermanos. Y Nehemías supo que en ese momento el favor del rey, Dios lo estaba manifestando en él. Y él supo que en ese momento tenía que dar una respuesta. Tenía que dar una respuesta a la oportunidad que Dios le estaba dando en medio de la necesidad que él estaba viendo. Escúcheme por favor otra vez. Nehemías sabía que tenía que aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando
para resolver la necesidad que él estaba viendo. Él estaba en medio de una necesidad y él estaba cargado porque él estaba preguntando: ¿cómo le voy a hacer? Y no es porque sea un metiche, sino es porque vemos a un hombre que le interesa el prójimo, que le interesa ver su lugar restaurado, que le interesaba ver su ciudad levantada otra vez, que veía el oprobio en el que estaba viviendo Jerusalén, y él decía: Señor, quítale la vergüenza a mi nación, quítale la humillación sobre la cual ha estado viviendo. Entonces lo primero que él hizo fue orar. La semana pasada yo le hablaba de que para reconstruir cimientos primero hay que buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es tener tiempos con Dios, para que Él te dé dirección, para que Él aclare tus pensamientos, para que Él aclare tus ideas, para que tú puedas discernir los tiempos, para que tú no te dejes nada más dirigir por lo que piensan otros o por lo que otros creen que debes o no debes hacer, sino que tú te acerques a Dios y tú tengas un encuentro con Dios y tú platiques con Dios y tú sepas de parte de Dios todo el consejo que necesitas para lo que necesitas reconstruir en tu vida, para lo que tú puedes ver que es una necesidad que tiene que ser resuelta, para aquello que tú puedes ver que si no lo resuelves ahora se va a agravar el problema. Yo no sé si alguien ya vio cuál es el problema que hay en su casa y que si no lo resuelves ahora se va a agravar. Creo que ha habido una tensión, a veces hay un estrés entre orar y hacer. De manera personal le voy a decir lo que en mis tiempos con Dios ha trabajado en mi corazón. El tiempo de buscar fue en el tiempo de pandemia. Viene el tiempo de hacer. El que no oró en tiempo de pandemia no sabe ahora qué hacer. Mucha gente dijo en ese tiempo de cuarentena que si firmaba la cuarentena y salías igual, perdiste tu tiempo. Creo que no están fuera de lugar sus comentarios, pero sí es importante que usted sepa que creo que el tiempo de orar, el tiempo de estar no estoy diciendo que ahora no sea tiempo de oración, todo el tiempo es tiempo de oración, sino que es importante que usted observe lo que sucede cuando alguien de verdad está buscando dirección, no cuando alguien está usando la oración como el pretexto para no hacer nada. Miren en el versículo 6, versículo 5: y respondió al rey: si a su majestad le parece bien y si ha alcanzado su favor, pido a su majestad que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. O sea, cuando este hombre oró y cuando la oportunidad llegó en su vida, lo que Nehemías le dijo: esto es lo que necesito y en este tiempo lo voy a hacer. Eso se llama planeación. Eso se llama alguien que ha dedicado tiempo para analizar sus decisiones. No son decisiones tomadas a la ligera, son decisiones que vienen de haber estado en un tiempo de comunión con Dios. Tu familia, tu matrimonio, tu relación, lo que tú hagas, tu trabajo, tu negocio, lo que tú vayas a decidir en cuanto a tu negocio, tú tienes que entender que tiene que venir de un tiempo en donde has buscado el rostro de Dios y ya tienes una mente organizada. Te quiero compartir algo de manera rápida. Antes de la pandemia, yo empecé a vender café. Me gusta el café, soy un apasionado del café. Yo no sabía que iba a venir un tiempo difícil, pero Dios sí lo sabía y me previno y empecé a hacer eso. ¿Sabes qué es lo que me ha pasado durante los tiempos de pandemia? Incluso cuando están transmitiendo aquí, estoy aquí en la transmisión y me están pidiendo producto. A veces ya voy a salir para ir a la iglesia para transmitir y en el camino alguien me habla y me dice: oiga, ¿tiene café? ¿Me lo puede traer ahora? Y los días, lamentablemente o de buena manera, no sé cómo expresarlo, pero esto sí es lo que quiero que sepas. Hay negocios que sábado y domingo se venden más. Curiosamente,
Sábado y domingo son los días, creo, más sociales para la gente, donde más utilizan café. Yo he tenido que tomar una decisión. ¿Sabe cuál es? Que Dios es que me sostiene. Que Dios es que me sostiene. Y no voy a cambiar el sostén del hombre por el sustento. No voy a cambiar el sustento de Dios por el sustento del hombre. Y mi esposa, que seguramente me está viendo, sabe cuántas veces le he dicho: chispas, me están comprando café, ni modo, perderé la venta. Y así ha pasado, y siempre pasa. Porque hay algo que descubrí. Y no te estoy diciendo que tú seas insensato, te estoy diciendo que cuando tú has tenido un tiempo con Dios, Dios te da una mente organizada. Escúchalo, una mente organizada. Y yo organicé y analicé qué voy a hacer sábado y domingo. Y lo que organicé, lo que planeé es pastorear. No sé qué es lo que Dios te vaya a decir a ti. Si tú un día levantas un negocio, en los tiempos con Dios, pregúntale, camina con Él, y tienes que aprender a ver las oportunidades que Él te da entre semana. Si tú tienes un problema matrimonial, si tú tienes un problema familiar, llega un momento que no sabes qué hacer, busca a Dios y dile que ponga en orden tus pensamientos para que tengas una mente organizada, para que puedas tomar decisiones organizadas, porque hay cosas en casa que se tienen que resolver y con algo tienes que comenzar. No puedes comenzar con todo a la vez, con algo tienes que comenzar. Organiza tu mente para aprovechar las oportunidades. ¿Y qué estamos hablando de las oportunidades? Llegan momentos en donde hay una disposición, una disponibilidad para tocar ciertos temas. No tengas miedo, es el momento. También llegan momentos en donde tú vas a discernir que si no frenas lo que está sucediendo en ese momento, después va a ser grave y vas a llorar. Tienes que entenderlo. Me bendice saber que Nehemías, después que oró, él puede decir: tanto tiempo necesito, en tal día regreso. Igual nuestra reapertura como iglesia, tenemos que tener de Dios esa mente organizada para saber cómo hacerlo. Entonces, creo que estamos en un momento de oportunidad que hay que aprovechar, pero que tiene que ser aprendiendo de lo que la Escritura nos muestra de Nehemías. Una mente, una teología. Lo que hacemos tiene que estar respaldado con la teología, la doctrina de Dios, nuestra fe, el sentido común y el contexto. La oración provocó en la vida de Nehemías una mente organizada. Si usted ora y su mente no se organiza, usted no está orando, usted está teniendo momentos sugestivos con Dios nada más. Los momentos sugestivos con Dios es cuando usted busca algo sensorial, pero los momentos de intimidad con Dios, no hay hombre en la Biblia que haya tenido tiempos con Dios que Dios no le traiga dirección. Si usted ora y no tiene dirección, usted solo está teniendo momentos sugestivos. Hay gente almática, muy emocionalista, que lo único que vive es su emoción. No, usted necesita en la oración una mente organizada. Como contestó él: ¿cuánto tiempo y cuándo? Porque él dice: él oré a Dios. Seguramente no ignora las necesidades de tu casa con todo lo que te ha pasado últimamente. Quizás has notado lo débil o lo fuerte de tu fe. Has notado lo débil o lo fuerte de la fe de los tuyos y de aquellos con los que haces iglesia. ¿Podrías tú contestar como Nehemías? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? ¿Qué vas a hacer con la vida que llevas? Yo me hago una pregunta. Si Dios de manera poderosa, ¿qué lo puede hacer? Pero quiero presentarte un contexto nuevo. Que la siguiente semana, es un contexto, pero quiero aclararle del todo que ve que es una ilustración. Que la siguiente semana digan, bueno, todo regresa a la normalidad. Y la gente diga,
probablemente muchos no van a congregarse. No porque no puedan hacerlo, no porque su preocupación sea la salud, sino porque ese día tienen ventas y ya organizaron un estilo de vida en donde sábado y domingo Dios ya no es su prioridad, sino son sus negocios. Entonces tú tienes que hacerte una pregunta. Cuando Dios te muestre que puedes reconstruir algo nuevo, y cuando tú te des cuenta que el negocio ha distraído tu protección, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vamos a aprovechar cuando Dios nos abre un camino? Porque yo creo que muchos negocios, Dios abrió caminos en estos días. Yo creo que Dios a muchos les abrió caminos. La pregunta es, ¿a dónde te vas a dirigir con esos caminos que Dios te ha abierto? Una de las cosas que el pueblo de judío aprendió, y lo aprendió a la mala, fue cuando empezó a vivir el oprobio. En Nehemías 2:17, que es lo segundo que quiero compartirte hoy, es que es tiempo de quitar el oprobio que está menoscabando la iglesia. En Nehemías 2:17, este hombre que tenía una carga por reconstruir su ciudad, le dice a los suyos: así que les dije, ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Les dijo, ustedes saben. Les dijo, ustedes saben que nos encontramos ¿en qué? En una situación difícil. No nos encontramos ahorita en una situación complicada, con muchos cambios, con restricciones, con la movilidad, con muchos requisitos para hacer cosas, con cuidados, con desempleados. O sea, no nos encontramos en una situación así. La ciudad está así, Mérida está así. Entonces él le dice, ustedes saben que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos más objeto de burla, dice la versión Dios habla hoy. Pero la Reina Valera dice, para que quitemos el oprobio. Déjeme compartirle algo sobre esto. Nehemías se enfoca en reconocer lo que se había hecho mal y cómo las consecuencias los habían alcanzado. Pero también podemos ver a un hombre determinado a quitar el oprobio que los estaba avergonzando. Unos muros derribados, un muro derribado, era una vergüenza para una ciudad en aquel tiempo. Y sobre todo era más vergonzosa para aquella ciudad que un día había sido esplendorosa. Israel estaba pasando la vergüenza de un día haber sido conocido como una ciudad esplendorosa, cuando el rey David, de un hombre que amaba a Dios, pero también estaba viviendo la vergüenza de que era una ciudad que un día dijo que era la ciudad de Dios. Jerusalén y sus habitantes se habían llenado la boca de decir que era la ciudad de Dios. ¿Saben qué significa eso? Es cuando dices, Dios está en esta ciudad. Dios es el rey sobre todas las naciones, y todas las naciones verán que el Dios de los judíos es el Dios de todas las naciones. Y todas las naciones, cuando veían esa ciudad destruida, decían, pues no parece que sea el Dios de todas las naciones.
No parece que en esa ciudad toda destruida esté el Dios de todas las naciones. No parece que en esa iglesia que no tiene poder esté el Dios de poder del que están predicando. No parece de que ese hombre que dice que confía en el Señor, yo pueda ver el poder de Dios manifestándose en su vida. Estaban diciendo los muros que protegían esa ciudad fueron derribadas porque alguien vino y las destruyó. Y ahorita no tiene defensa. Está viviendo vergüenza. Los muros, de una manera alegórica, significaban la vestidura de la ciudad. Cuando una ciudad no tenía muros, era una ciudad menospreciada. Porque en aquel tiempo las ciudades valoradas, las ciudades que tenían respeto, eran las ciudades que tenían muros, como la ciudad de Jericó. Las ciudades, los puebluchos, si usted quiere que yo se lo explique de esa manera. Los puebluchos, los lugares pobretones, sin esplendor, no tenían muros porque no había nada que robar. Pero en los lugares donde había muros significaba que estaban protegiendo, porque había algo, había riqueza por dentro. Además de que los ciudadanos estaban pensando en el cuidado de sus familias. Y cuando una ciudad perdía sus muros, era síntoma de derrota, de oprobio, de vejación. Y para que usted entienda por qué estaban así, el profeta Isaías, antes que ellos entraran en oprobio, les habló y les profetizó. Y siempre Dios mandó profetas para decirles qué es lo que puede suceder cuando la gente pierde las oportunidades de Dios, abandona el cuidado de Dios, abandona el consejo de Dios y empieza a vivir una vida totalmente banal y terrenal y mundana. Busca Isaías capítulo 5, por favor. Es de la parábola de la viña y su muro caído. Dice en Isaías capítulo 5: voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba, subraye, mi amigo esperaba, o sea, Dios esperaba de su viña, esperaba frutos, quería cosechar. Y dice en la versión Dios habla hoy, mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo. ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca. El muro de protección que tenía el viñedo, dijo Dios, se lo voy a quitar. Leamos. Versículo 5. Pues bien, le voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán, ni lo deshiervarán, y se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, es el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solamente escucha gritos de dolor. Cuando leo esta parábola, fue una palabra profética para Israel. Fue una palabra donde le dijeron: Israel,
Hace tiempo que tú dejaste de fortalecer tus muros. Hace tiempo que tú abandonaste la palabra profética, abandonaste el altar, abandonaste el templo, abandonaste la justicia. Hace tiempo que tú abandonaste todo esto. Es la narración profética de cómo el pecado de Israel provocó la caída de los muros de esa ciudad y cómo el pecado empezó a avergonzar a la ciudad. Las personas consideradas honorables, cuando fallan, entran en vergüenza. Las personas que viven en vergüenza, te acostumbras a verlas en vergüenza. Pero las personas consideradas honorables, cuando fallan, su vergüenza es mayor. No por algo están aquellos dichos que a lo mejor usted sabe, que mientras más alto, más dura la caída. Y dice Eclesiastés que una mosca hace heder el buen perfume, y así es de la persona considerada honorable cuando peca. Eso es lo que le había sucedido a Israel, porque Israel había dicho: somos la ciudad de Dios. Pero cuando pecaron, los muros se cayeron, fueron invadidos, quedaron en vergüenza, y la gente decía: pues no pareces la ciudad de Dios. Es cuando de repente ven tu familia, ven tu casa y dice: pues no pareces un hombre de Dios, no pareces una familia de Dios, no pareces un creyente, no pareces un hijo de Dios, no lo pareces. Las personas consideradas honorables, cuando fallan, entran en vergüenza. Una iglesia que no levanta el nombre de Cristo es una vergüenza. Pero no lo tome tan a la ligera, porque estamos hablando de ti y de mí. Porque es fácil decir: mira la iglesia, una iglesia que no levanta a Cristo es una vergüenza. Pero tú eres aquel que no está levantando a Cristo, o eres tú aquel que levanta a Cristo. Pero cuando nos referimos a una iglesia que no levante el nombre de Cristo es una vergüenza, nos estamos refiriendo a personas que son creyentes, que escondieron su luz, que se les apagó su luz. Ya sea que se apagó su luz porque pecaron y el pecado los tiene en vergüenza, en culpa, o ya sea porque la banalidad y los afanes de este mundo los han hecho preocuparse más por sus afanes que por levantar muros. ¿Cómo hemos vivido esta cuarentena? Piense hoy domingo. Yo no sé cuántos hoy están honrando esta reunión, están honrando a Dios más bien a través de esta reunión. ¿Y cuántos en estos momentos, en vez de estar honrando a Dios, están tratando de sacar hoy lo que no lograron de lunes a sábado? O quieren más, o no tienen llenadera, o tienen mucha preocupación, o creen que lo que van a ganar hoy les va a hacer falta. Mi esposa hace lazos. Y a veces gana un dinerito. Y eso es bueno porque nos sirve. Pero cada cierto tiempo a veces tomamos una charla y le digo: solamente te quiero comentar algo. Esta casa se sostiene de lo que Dios me provee a mí. Lo que tú haces es para aliviar ciertos gastos tuyos, o para que tú te des gustos. Y en la charla aterrizamos este pensamiento. Lo que tú haces, como no es lo que va a sostener la casa, sino que es algo extra, no debe robarnos nuestro tiempo de familia, ni robarnos lo que hacemos como pastores. Ni lo que yo hago tiene que robarnos nuestro tiempo de pastores. Yo te pregunto a ti: ¿será que estás menoscabando el día del Señor hace ya varias semanas y no te has dado cuenta? Y estás empezando a unirte a un grupo grande que está perdiendo la brújula de qué es ser iglesia. ¿No será que le has dado más importancia a tus afanes
¿Ya te es tan fácil ocupar el día del Señor para tus afanes? ¿No será que el oprobio está empezando a avanzar en tu casa y no te has dado cuenta? ¿Cómo vas a salir de esta cuarentena? Fortalecido, afanado, comprometido con Dios, negligente, enajenado. ¿Cómo? Este pueblo entró en el oprobio porque descuidaron el altar, dejaron de escuchar a sus profetas. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué has descuidado en este tiempo y en dónde has invertido muchísimo tiempo que no se llame Dios? Te quiero decir algo, hermano, que me escuchas. Cuando los muros se caen, es cuando Dios te deja vivir en tus propios criterios. Y cuando te deja vivir en tus propios criterios, Él se retira. Que fue lo que le dijo a Jerusalén. Dice, te cuidé, hice todo lo que tenía yo que hacer para que des frutos. Y te dice, Dios te dice esta mañana lo mismo que le dice a Israel en el libro de Isaías capítulo 5. Yo esperaba de ti frutos dulces, pero lo que cosecho de todo lo que te doy son frutos agrios. Por lo tanto, esto es lo que haré, quitaré mi cerco. Cuando esto le sucedió a Israel, se destruyó. Entonces, en medio de la destrucción, hubo un grupo de personas que dijeron, no podemos permitir que la destrucción, que la vergüenza llegue, vamos a hacer algo. Y ellos fueron a la ciudad. Dios permitió que un grupo regresara a Israel. Y ellos regresaron a la ciudad. Y cuando ellos regresaron, lo que vieron fue una ciudad en ruinas. Hace poco venimos, después de varios meses de no hacer nada en el edificio, vino un grupo y vimos, híjole, cuántas cosas había que reparar acá. Cosas con verdín, con humedad, o sea, fue un trabajo, fue un gasto también. Porque eso es lo que pasa, lo que se descuida. Y cuando el pueblo judío regresó, regrese conmigo a Nehemías capítulo 2. En el versículo 17, Nehemías se enfoca a decirle a sus hermanos, ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Y les dice, ustedes saben bien que la ciudad está en ruinas. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque reflexionando en la lectura, analizando la lectura, ellos ya llevaban tiempo viviendo así bajo ruinas y no habían hecho nada. Las cosas empezaron a moverse hasta que llegó Nehemías, porque no tenían visión. Tenían el deseo que las cosas se levanten, tenían el deseo que las cosas se reconstruyan, tenían el deseo de que las cosas marchen bien, tenían el deseo de que la luz del evangelio brillara, pero no estaban haciendo nada. Amados hermanos, es tiempo de levantarnos de nuestra pasividad. Todos aquellos que han sido pasivos, es tiempo de que abandonen la pasividad. Es tiempo de levantarnos. Una vida quejumbrosa, una vida que se cultiva, una vida quejumbrosa es una vida que cultiva el oprobio. La pasividad prolonga el oprobio. Es necesario honrar y levantar el nombre de Cristo con nuestras acciones. Hoy se tiene que levantar los Nehemías, aquellos que ven la necesidad y no son pasivos, aquellos que levantan los muros, aquellos que cubren la vergüenza, aquellos que se sacuden la pasividad y no solamente oran, sino que actúan, aquellos que no solamente todo dicen hay que orar, actúan, porque el que está buscando el reino de Dios tiene dirección para actuar. Es tiempo que se levanten esos apasionados, porque la luz de Cristo brille. Es tiempo que se levanten aquellos que apasionadamente le dan vida a lo que hacen para Dios.
No es tiempo para líderes pasivos ni quejumbrosos. Quiero hablarle a todos los que son líderes de la iglesia. ¿Saben qué? No es tiempo que tú sigas pasivo ni que tú sigas quejumbroso. En una reunión yo les compartí a ustedes, nada se hace sin el líder no actúa. Obsérvenlo en esta enseñanza. Un pueblo vivía en ruinas, pero se levantó un hombre. No un hombre que fue a regañar a un grupo, un hombre que fue a decirle a esa gente lo que encontró en sus tiempos con Dios, lo que en su vida personal con Dios, porque el que busca primero el reino de Dios tiene cimientos para caminar en momentos dificultosos. Y después de que se levantan los muros, de que se levantan los cimientos, hay que levantar muros, hay que seguir a otros. En la construcción tiene que seguir, pero con gente pasiva, quejumbrosa, no se logra la reconstrucción. Si es tiempo de volver, si es tiempo de reconstruir, es tiempo de que abandonen la pasividad. Es tiempo de que usted deje de estar viendo solamente aquello que le hace falta en sus limitaciones. No es tiempo para líderes pasivos. Los primeros judíos que regresaron a Jerusalén estaban viviendo en ruinas y nadie hizo nada. Gente que diga que hay que hacer hay mucha, pero gente que hace hay poca. Levántate y sal de donde te has acomodado. Quítate de una vez la mentalidad de comodidad. No te conformes con las ruinas. Es tiempo de edificar. No seas una luz apagada. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5 del 14 al 16. No se enciende una luz para esconder. La Biblia dice que tú y yo somos la luz del mundo. Sal de tu pasividad. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de hacer todo lo necesario para madurar. Es tiempo de esforzarse para reedificar. De eso te trata Nehemías. Del que ve la necesidad y le pregunta a Dios cómo resolverla. De eso se trata Nehemías, de aquel que ve las cosas que están mal y le pregunta a Dios que le dé las oportunidades para actuar en momentos precisos. De eso se trata esta enseñanza, de aquellos hombres que pueden ver que hay cosas que tienen que hacerse y que no van a estar solamente orando, sino que llega el momento que oran y hacen. Es el tiempo de aquellos hombres que se levantan apasionadamente y dicen: esto que está caído, hace tiempo que la gente ve que está caído, hace tiempo que sabes que estás mal. ¿Y cuándo piensas hacer algo por levantarlo? Si hace tiempo que vistes que está mal, si hace tiempo que te diste cuenta que esto no es correcto, si hace tiempo que te diste cuenta que hay que hacer algo, ¿por qué no has hecho nada? Vamos, levántate y haz lo que tienes que hacer, porque en el nombre del Señor Jesucristo podemos hacer esto y mucho más. Pero entonces te pregunto, si hace tiempo que has visto que algo está mal, ¿por qué la necedad de no hacer nada? ¿Por qué la necedad de no hacer nada? ¿Por qué la pasividad de no hacer nada? Llega un momento que tienes que esforzarte para reedificar. Entonces esta mañana te he compartido que valores las oportunidades que Dios te presenta en la necesidad. Que tú quites el oprobio. En otras palabras, hay que reparar lo que está mal. Levántate de tu pasividad. Y por último, esfuérzate para edificar. Hay cosas que van a requerir un gran esfuerzo. El regresar y el retomar las cosas que usted disfrutaba y vivía antes de la pandemia, muchas de ellas van a requerir una gran exigencia. Probablemente un largo camino. Pero no es momento de desistir. La restauración del muro, que fue una de las metas, uno de los proyectos de Nehemías, llegó un momento que Sanbalat se opuso. Porque cuando queremos reconstruir, cuando queremos hacer cosas que reparan, que restauran, se provoca oposición. Un ejemplo tan sencillo: el que deja de tomar, en vez de que la gente diga qué bueno que dejaste de tomar, la gente se ofende porque dejó de tomar. Las cosas buenas generan oposición. Las cosas buenas generan oposición. Van a venir momentos de tensión. Pienso en estos momentos aquellas casas
aquellos hogares, aquellas familias, puede ser tu familia, que tú te sentaste y pudiste observar: esto que pasa en mi casa no está bien, pero no sabes qué hacer. Y le dices: Señor, dame la oportunidad de hacer algo. Y si Dios te la da y no sabes qué hacer, quizás hay cosas que tú dices: esto está mal, y si no lo resuelvo ahora, me va a golpear muy fuerte mañana. Y ahí está la integridad de cada persona. Muchas cosas que tienen que restaurarse en casa, en tu vida personal con Dios, van a tener oposición. No va a ser fácil. Incluso ahorita hay algunas iglesias que aperturaron. Yo creo que están batallando con oposición. Hace un tiempo, en la construcción de este edificio donde estamos, si me ve Dani se acordará, allá atrás hay una trave, esa trave de 9 metros. Es una trave de 9 metros, de 40 centímetros de diámetro. Cuando se iba a construir, recuerdo que pues vino el maestro albañil, vino otro albañil, un ayudante, y cuando se empezó a hacer el material, se organizaron quién iba a cimbrar la trave, quién iba a carrear las latas de cemento y quién iba a palear. Y me acuerdo que el maestro dijo: son todos, porque está larga y hay que hacerla de un jalón. No la podemos hacer por pedazos, tiene que ser de un jalón porque es una trave importante, tiene que ser una sola pieza. Yo dije: bueno, pues yo te ayudo. No supe lo que dije, hermanos. Le dije: yo te ayudo. No supe lo que dije, porque cuando empecé a cargar las latas y cuando subí, después de un tiempo sentía que me quemaba toda mi espalda, me ardía toda mi espalda, mi temperatura subió, porque llegó un momento que así como que yo me cansé, hermanos, me cansé. Se cansó el albañil, se cansaron todos los que estaban allá, y agarren y me decían: muévele porque el cemento y hay que darle. Y llegó un momento que yo decía: hasta aquí llegué. Pero yo sabía que ya lo había empezado y ahora hay que acabarlo. Y eso me exigió algo que físicamente muchos años no había yo hecho, y que es la que yo recuerdo que cuando llegué a mi casa, llegué gateando. Me bañé y al día siguiente cuando me levantaba, yo decía, y les digo ahora, pesa menos una pluma que una pala. Pero me exigió. Hay cosas que te van a exigir, hermano. Hay cosas que se tienen que restaurar, sobre todo lo que protege. Mira, piensa en esto. Hay cosas que tú necesitas proteger. Necesitas levantar un muro de protección. Si tú has tenido problemas matrimoniales, necesitas levantar un muro de protección. Si tú has tenido problemas con la pornografía, tú necesitas levantar un muro de protección. Si tú has tenido problemas relacionales, tú necesitas levantar un muro de protección. No un muro de búnker, sino un muro que fortalece las relaciones, la amistad, la conectividad, relaciones vitales. Hay cosas que van a exigirnos. Quizás algunos en esos días se deterioró su vida familiar. Quizás tu salud sea deteriorada y tú necesitas levantar un muro de fe, un muro de fe, ese muro que cuando vengan los embates del enemigo sea tu protección. Pero necesitas reconstruir y levantar aquello que es defensa. En Efesios capítulo 6 dice que tenemos que tomar la armadura de la fe. Ese es un muro de protección. En Nehemías 3, bueno, antes de ir a Nehemías 3 voy a leerle lo que dice Nehemías 2 en el versículo 18. Cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey,
Ellos respondieron: comencemos la reconstrucción. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Cuando lo oyeron Sanbalat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio: ¿qué se traen ustedes entre manos? ¿Acaso piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les contesté: el Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción, y ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pero retomo las palabras que están en el versículo 18. Ellos dijeron: nos levantaremos y reedificaremos. Todo aquel grupo que no había hecho nada, todo ese sector de personas que habían visto la necesidad y que no habían hecho nada, dijeron: se acabó, basta, levantemos los muros, quitemos el oprobio, es tiempo de hacer algo. Y sabe, se organizaron por familias. Y ahora sí, vaya al capítulo 3. Y en el capítulo 3 usted va a leer, por ejemplo, en el versículo 2, dice que un tramo de la muralla lo reconstruyeron los hombres de Jericó, y el otro tramo lo hizo Zacur, el hijo de Imre. Y así usted va, en el versículo 3, los descendientes de Sena reconstruyeron la puerta de los pescados, le pusieron vigas y colocaron sus puertas con cerrojos y barras. En el versículo 4, en el siguiente tramo de la muralla, lo reforzó Meremot. Y así empieza a decir: esta familia reconstruyó esta parte, esta familia levantó 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 esta parte, hasta que llegamos al versículo 12. Y este versículo 12 en especial a mí me animó muchísimo y trajo una visión personal para mi edificación personal. Se la comparto. En el versículo 12 dice: el siguiente lo repararon Salum, hijo de Jaloes, que era alcalde de la otra mitad del distrito de Jerusalén, y sus hijas. ¿Cómo trabajó este hombre? Le repito, acabamos de leer una lista en Nehemías 3, cómo cada familia se esforzó a reedificar los muros de Jerusalén. En esta lista muy larga resalta una familia que se esforzó y que debe desafiarnos a nosotros a no pensar en nuestras limitaciones. Salum y sus hijas. De verdad que había amor en esta familia. De verdad de que este hombre y sus hijas, esta familia de Salum, ¿sabe por qué me ministró? Porque yo tengo 3 hijas. No tengo hijo varón. Entonces cuando tú ves esto dices: este hombre es como mi casa, es como mi familia. No tengo hijo varón. Usted sabe qué es estar con 3 hijas y se para el carro, y la diferencia entre tener hijos varones y se para el carro, se hay que empujar. ¿Ha notado la diferencia? ¿Usted sabe cuál es la diferencia si un día va a tener que levantar escombro de su casa y tiene hijo varón y tiene hijas? ¿Usted sabe cuál es la diferencia? El que tiene hijas y tú eres el único varón, la friega es tuya. Pero si tienes hijo varón, la compartes. Bien allá, muchachón, tú eres mi brazo, a darle. No puedes exigirle a las mujeres trabajo físico como le exiges al varón. Pero esta familia manifestó a las demás familias que tenían pasión para reconstruir. No dijeron: somos mujeres, no podemos hacer nada. Ese alumno dijo: qué bueno, ustedes están construyendo porque pues ustedes son, esta familia tiene 25 varones. ¿Saben qué? Se paró y dijo: ¿cuál es mi parte? Tenía una pasión por reconstruir los muros. Cuando hay pasión por levantar las cosas, cuando hay pasión por lo que se ha echado a perder se repare, cuando hay pasión de que el oprobio se quite, entonces nace una unción, nace un fuego, se levanta la gente que tiene ganas de hacer las cosas, pide dirección, y ese tipo de gente tiene que levantarse en estos tiempos. Las hijas y esta familia de Salum de verdad tenían un amor por su ciudad.
Ellos tenían un verdadero amor por ver levantada su ciudad. Había un celo porque el oprobio sea quitado de su ciudad. Salud no tenía la misma fuerza física que las demás familias porque no tenía hijo varón, pero su pasión por la restauración lo llevaron a él y a sus hijas a ser contadas como restauradoras. Fueron contadas en una lista de personas notables en la reconstrucción. Eso es lo que sucede cuando se levantan personas apasionadas por Dios, que realmente quieren ver bendecida su ciudad, que quieren ver bendecida su casa, que quieren ver bendecida su iglesia, que entienden las oportunidades de Dios, que se dan cuenta que hay un oprobio que no puede estar sobre la iglesia, que entienden que hay que levantarse de la pasividad y que hay muchas cosas que van a requerir un esfuerzo. ¿Dónde están los Nehemías? ¿Dónde están las familias como Salum? Porque la iglesia tiene que levantarse. No sé dónde estás tú en tu casa, qué lugar estás ocupando en la restauración, qué lugar estás ocupando en la reconstrucción. A ti te digo esta mañana, es tiempo de restaurar las relaciones rotas en la familia. Es tiempo de manifestar la luz de Cristo. Es tiempo de restaurar los cultos con la honra que se debe a Dios. Dios nos está llamando a vivir en la restauración de la vida apasionada, de ese primer amor cuando la gente comenzaba. Si por un momento perdiste el rumbo, es tiempo de volver. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de esforzarse en reedificar los muros que están caídos en tu vida. La fe no es para murmuradores, para quejumbrosos, para pasivos. Es para los que han determinado vivir una relación profunda y avivada con Dios, que pelea y se esfuerza por sus familias. Necesitamos esa gente esta mañana, hasta que los muros sean levantados y Dios te dice: es tiempo de restaurar. Vamos, póngase de pie y empieza a decirle: es tiempo de restaurar. Dígale: Señor, aquí estoy yo, quita lo oprobio de mi vida. Señor, perdóname por vivir afanado en estos días. Perdóname por haber perdido el rumbo de honrarte en tu día. Es tiempo de volver. Es tiempo de regresar a lo importante. Es tiempo de reconstruir los muros. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de restaurar relaciones rotas. Comencemos con las familias. Comencemos con las familias. Ve ahí donde tiene que ser necesario restaurar una relación rota, matrimonial, de padre e hijo, de lo que sea. Ve, actúa, no tengas temor, te vas a esforzar, va a haber oposición, va a haber momentos críticos, vas a creer que no puedes, pero Dios te dice: ve, es tiempo de levantar los muros, es tiempo de reedificar. En tu negocio, no dejes que el negocio compita con Dios, sino que deja que Dios manifieste favor sobre tu negocio. Deja que Dios manifieste favor sobre lo que haces, para que tú puedas decir: es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. Es tiempo de levantarse. Créele a Dios. Si estás pasando un momento difícil y tu fe ha sido tumbada por lo que te pasó, vamos, empieza a levantar los muros. Vuélvete a vestir de Cristo, vuélvete a vestir de su gracia. Clámale a Él, pero no solamente clámale, ora y haz, ora y actúa. Deja que Él aclare tus pensamientos, traerá dirección a tu vida. Dile: Señor, yo necesito hoy el liderazgo con el que moviste a Nehemías. Vamos, dígaselo. Usted necesita la visión que Dios reveló para lo que usted va a hacer. Usted tiene algo diferente que hacer, pero lo que usted ya vio que tiene que ser resuelto, ya sea financiero, familiar, de salud, dígale a Él: Padre bendito, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Tú eres mi fuerza. Ayúdame a salir del oprobio, a que la luz de Cristo brille y brille en alto. Yo sé que la fe no